Do 20 ao 24 de xaneiro, o recinto feiral de IFEMA acolle unha nova edición da Feira Internacional de Turismo, o mellor escaparate para ensinar calquer produto. El presidente de la Diputación se trasladó a Madrid para presentar la nueva línea de cosmética termal Aquauriensis, una iniciativa que ha sido impulsada por el Patronato Provincial de Turismo, que depende de la institución provincial y que busca intentar captar al colectivo femenino. Usa oro y agua termal del Surés. Apuntó las acciones realizadas en torno a la Vía de la Plata y realizó en Fitur un recorrido por algunos de los proyectos impulsados desde el Patronato de Turismo, como es el caso de las estaciones, una iniciativa del año 2006 y de las que 3, Vilabella, Campo Becerros y Vilar de Barrio, acogerán a partir del mes de marzo a peregrinos para el Año Santo. La campaña 2010 no es una campaña más, es la campaña con mayúsculas, es Año Santo, es Xacobeo. En los tiempos actuales, con grandes dificultades económicas, con España sumergida en una profunda crisis, el sector turístico tenía que resentirse y así lo corroboran los últimos datos estadísticos. Menos turistas y menor gasto por turista. Las estadísticas oficiales reflejan que estamos en valores del 2003-2004. Afortunadamente, en medio de esta tormenta llega el Año Santo, el Año Xacobeo. El patrón Santiago llega al rescate. Recordemos que el próximo Xacobeo es dentro de 11 años. Confío que en el 2021 no estemos en recesión de nuevo. Nuestro patrón siempre está cuando lo necesita Galicia y nos ayudará, seguro, a frenar la caída y volver a la senda del crecimiento. Por su parte, los responsables de turismo del concello de Ourense, que tienen que estar en el recinto de Tour Galicia, presentaron la llamada Ruta dos Viños, una iniciativa para difundir la gastronomía y la riqueza vitivinícola de la provincia en la parte histórica de la ciudad. Es una publicación editada por la Concejalía de Turismo, de la que se efectúa una tirada de 55.000 ejemplares en gallego, castellano e inglés, y que se distribuye en el centro de recepción de visitantes de Outariz y en el albergue de peregrinos. Es una ruta de pinchos de la zona conocida en la ciudad de Ourense como la zona de los vinos, una zona que está en el casco viejo, en el casco antiguo, una especie de ruta por diferentes calles, en una zona monumental, y que a mayores, bueno, pues esta guía lo que nos presenta son 52 propuestas de diferentes pinchos para renovar las fuerzas para la gente que quiere hacer el camino, ¿no? El próximo mes de marzo, Ourense se convertirá en la capital gastronómica de España gracias a una feria única en su planteamiento, Xantar, Salón de la Gastronomía y el Turismo. La próxima edición, que se celebrará del 3 al 7 de marzo, fue presentada en el marco de Fitur. No existe este concepto de feria en todo el territorio nacional. Por lo tanto, Xantar se convierte no solo en una feria gastronómica, sino una razón para venir a Ourense y para venir a Galicia, y más este año con este fantástico paquete, que ya lo he hecho en privado, pero lo quiero hacer en público. Agradecer a Costas Galicia y a Expo Ourense la organización de un paquete turístico que, con el fin principal de visitar Xantar, también va a Santiago a ganar el jubileo. Xantar fue presentado en esta ocasión como un instrumento para reforzar la captación de visitantes a Galicia durante el Año Santo, y por ello pondrá en valor diversas acciones que se van a desarrollar en la feria: restauración, jornadas técnicas, talleres de cocina, catas y degustaciones, encuentros de cofradías o programas de animación y ocio. O que é a gastronomía, o que é o turismo, e o que vai a ser este ano especial esa promoción dos nosos camiños, da nosa gastronomía, utilizando o Xacobeo como marco no que nos debemos mover e debemos potenciar, porque desde aí, cos milleiros de persoas que se acerquen a Galicia e a Ourense en particular, estaremos facendo grandes prescriptores para o futuro. En Fitur también encontramos muchas caras conocidas. Algunas de ellas se convirtieron en los mejores embajadores de Ourense. Pero es verdad que cuando has visto Ourense, como yo he tenido la fortuna de verlo, no es una cuestión de que tú quieras serlo, es que tienes que serlo. Cualquiera que te pregunta por algo, pues tienes que hablar de los sitios maravillosos que tiene Ourense.